La luz roja de la cámara se encendió con un leve parpadeo. 3 segundos. 2, 1. Estamos al aire. Shakira cruzó las piernas con calma, como si aquel estudio no estuviera cargado de electricidad. Llevaba un traje sencillo, beige, elegante, sin estridencias. No necesitaba más. Su presencia llenaba el espacio de una forma que no se aprendía ni se entrenaba. Se tenía o no se tenía. Y ella lo tenía desde siempre. El entrevistador sonrió, nervioso. No era una entrevista cualquiera. Lo sabía él, lo sabía la producción y lo sabía medio mundo, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Shakira, gracias por estar aquí, dijo. Sabemos que no sueles conceder entrevistas largas últimamente. Ella inclinó la cabeza, educada. Cuando tengo algo que decir, lo digo, respondió con una media sonrisa. Esa frase, todavía inocente, sería la primera de muchas que en pocas horas recorrerían las redes sociales. Durante los primeros minutos hablaron de música, de su proceso creativo, de cómo había transformado el dolor en arte, sin nombrar aún la palabra prohibida. Shakira hablaba con serenidad, con una claridad que desarmaba. No había rencor en su tono. Había algo peor, seguridad. Has pasado por una etapa muy intensa a nivel personal, dijo el entrevistador, tanteando el terreno. Mucha gente se pregunta cómo se sigue adelante después de una ruptura tan mediática. Shakira respiró hondo, no apartó la mirada. Se sigue adelante cuando entiendes que perder a alguien que no te valoró. No es una pérdida, dijo, es una liberación. En el control, alguien levantó las cejas. En Twitter, alguien empezó a grabar la pantalla. El nombre de Gerard Piqué aún no había sido pronunciado, pero flotaba en el aire como un elefante imposible de ignorar. ¿La música ha sido tu refugio?, preguntó él. No, corrigió ella. La música ha sido mi altavoz. El entrevistador tragó saliva. Hay quien dice que tus últimas canciones han sido muy directas. Shakira sonrió un poco más. Esta vez no había dulzura en el gesto. Había precisión. Cuando una mujer habla claro, siempre le llaman directa. Cuando un hombre lo hace, le llaman honesto. Silencio. La frase cayó como una bomba suave, pero devastadora. En cuestión de segundos, los teléfonos del equipo comenzaron a vibrar. Shakira destroza estereotipos en plena entrevista, la frase que está dando la vuelta al mundo. Pero todavía no habían llegado al punto de no retorno. No puedo evitar preguntarte, dijo el entrevistador, ya sin escapatoria. ¿Te sentiste traicionada? Shakira ladeó la cabeza, como si reflexionara. La traición no siempre viene con un cuchillo, respondió. A veces viene con promesas rotas y silencios muy largos. El nombre apareció por fin. ¿Hablas de Gerard Piqué? Ella no se tensó. No frunció el ceño, no suspiró. Simplemente asintió. Hablo de alguien que confundió estabilidad con aburrimiento, dijo. Y lealtad con costumbre. En ese instante, el director del programa supo que aquello se había salido de control. Y que, al mismo tiempo, acababan de hacer historia televisiva. ¿Te duele hablar de él?, preguntó el entrevistador, casi en un susurro. Shakira negó lentamente. No, respondió, me dolió quedarme callada durante años. Esa fue la frase. La que se volvería viral. La que sería reproducida millones de veces. La que aparecería en titulares, camisetas, memes y debates televisivos. En Barcelona, Gerard Piqué estaba en su oficina cuando su teléfono empezó a sonar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. ¿Has visto la entrevista? Está hablando de ti. Esto es tendencia mundial. Él abrió el vídeo. Y cuando escuchó esa frase, entendió algo demasiado tarde. Shakira ya no estaba hablando para él. Estaba hablando sobreviviente, libre, sin miedo, y el mundo estaba escuchando. La entrevista terminó, pero el eco de las palabras de Shakira apenas estaba comenzando. En menos de 10 minutos, su nombre ocupaba el primer lugar en las tendencias globales. No era una sorpresa, lo inesperado era el tono.
No había gritos, no había insultos, no había lágrimas. Solo una verdad dicha con voz firme. Y eso, paradójicamente, dolía más. Los titulares se multiplicaban como fichas de dominó cayendo una tras otra. Shakira habla sin filtros. Me dolió quedarme callada. La entrevista que cambió la narrativa, Piqué, en silencio tras las declaraciones de Shakira. En redes sociales, los fragmentos del programa se reproducían en bucle. TikTok, Instagram, X, cada plataforma parecía tener su propia frase favorita, pero había una que se repetía como un mantra colectivo. Me dolió quedarme callada durante años. Miles de mujeres la escribían debajo del vídeo. Algunas añadían, gracias por decirlo. Otras, esto también me pasó a mí. La historia ya no era solo de Shakira. Se había convertido en un espejo. En Barcelona, Gerard Piqué cerró el vídeo antes de que terminara. No porque no pudiera soportarlo, sino porque comprendió algo inquietante. Ella no estaba improvisando. Cada palabra había sido medida. Cada silencio, calculado. Aquello no era un desahogo. Era una declaración. ¿Vas a decir algo?, preguntó uno de sus socios, mirando la pantalla del móvil. Piqué se encogió de hombros. No hay nada que decir. Pero el silencio, esa vez, no jugaba a su favor. Los programas de tertulia no tardaron en reaccionar. Analistas del lenguaje corporal, psicólogos mediáticos, expertos en comunicación. Todos coincidían en lo mismo. Shakira no parecía herida. Parecía resuelta. Lo que hemos visto hoy, decía una comentarista, es a una mujer que ha recuperado el control de su relato. Mientras tanto, Shakira no estaba frente a una pantalla. Estaba en casa, sentada en el suelo del salón, con una taza de té entre las manos. Sus hijos jugaban en la habitación contigua. Risas, vida real, nada de cámaras. Mamá, ¿estás bien?, preguntó el mayor, asomándose. Ella sonrió. Estoy mejor que bien. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de explicarse. Había hablado, el mundo había escuchado, el resto ya no dependía de ella. Sin embargo, el impacto no tardó en llegar a niveles más personales. Un mensaje privado apareció en su teléfono. Un número que conocía de memoria, aunque ya no estaba guardado. Gerard Piqué. El texto era corto. Demasiado corto. No era necesario. Shakira leyó el mensaje una sola vez. No respondió, no bloqueó el número, simplemente dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tarde, murmuró. Esa noche, otro fragmento de la entrevista comenzó a viralizarse. Uno que había pasado casi desapercibido en directo. Hay personas que quieren cambiar de historia sin asumir el daño que causaron, había dicho Shakira. Pero no puedes reescribir un libro si alguien más decidió contar el final. Las interpretaciones estallaron. ¿Está hablando de Piqué? ¿Es una indirecta a su nueva relación? ¿Es esto una humillación pública? Al día siguiente, los paparazzi rodeaban la entrada del edificio de Piqué. Él salió con gafas de sol, serio, evitando preguntas. ¿Alguna respuesta a Shakira? ¿Te sentiste aludido? ¿Te arrepientes? Ninguna respuesta. Pero el silencio empezó a verse como lo que era. Incomodidad. Mientras tanto, Shakira recibió una llamada inesperada. Su representante. Esto ha superado todo, dijo. Te están pidiendo entrevistas de todas partes. No, respondió ella sin dudar. Ya dije lo que tenía que decir. Pero la gente quiere más. Que escuchen mejor. Contestó, tranquila. Ese mismo día, un periodista lanzó una pregunta que cambiaría el tono del debate. ¿Y si no fue una venganza? ¿Y si fue un cierre? La pregunta se propagó rápido. Por primera vez desde la ruptura, el foco no estaba en el escándalo, sino en la evolución. En cómo una mujer podía transformar el final de una historia sin gritar, sin atacar, sin suplicar comprensión. En la noche, Piqué encendió la televisión. Otro programa más, otro análisis más. Lo que más duele, decía un comentarista, no es lo que Shakira dijo, sino lo que no necesitó decir. Piqué apagó el televisor. En Miami, Shakira salió al balcón. El aire era tibio, cerró los ojos, no sentía triunfo, sentía alivio.
Sabía que aquello no había terminado. Sabía que vendrían más reacciones, más interpretaciones, más intentos de provocarla. Pero también sabía algo nuevo. Ya no tenía miedo de su propia voz. Y cuando una mujer deja de tener miedo, el mundo entero lo nota. Gerard Piqué había aprendido a moverse bajo presión. Años de estadios llenos, silbidos, finales perdidas y victorias históricas le habían enseñado a mantener el rostro impasible. Pero esto era distinto. No había árbitro, no había tiempo reglamentario y, sobre todo, no había una estrategia clara para salir ileso. La entrevista de Shakira seguía creciendo como una ola imposible de frenar. Cada hora aparecía un nuevo recorte, una nueva interpretación, un nuevo titular. Y todos apuntaban en la misma dirección. Ella había recuperado el control del relato. En una reunión de emergencia con su equipo de comunicación, el ambiente era tenso. El silencio ya no está funcionando, dijo una asesora. La narrativa se está consolidando sin tu versión. ¿Y qué se supone que diga? Respondió Piqué, irritado. ¿Que mienta? ¿Que pida perdón por algo que ya pasó? No, intervino otro, pero necesitas humanizarte, mostrarte afectado, vulnerable. Piqué soltó una risa seca. Eso nunca funcionó para mí. Sin embargo, accedió a hacer lo mínimo. Una breve aparición pública, una frase neutra, sin entrar en detalles. Nada que pudiera volverse contra él. O eso creía. 2 días después, a la salida de un evento deportivo, los periodistas lo rodearon. Micrófonos, cámaras, preguntas lanzadas sin piedad. Gerard, ¿has visto la entrevista de Shakira? ¿Te sentiste aludido por sus palabras? ¿Crees que fue una humillación pública? Piqué se detuvo. Se ajustó la chaqueta. Miró a las cámaras. Cada uno vive las cosas a su manera, dijo. Yo estoy tranquilo. El pasado es pasado. La frase pretendía ser elegante, cerrada, definitiva. No lo fue. En menos de una hora, las redes estallaron. El pasado es pasado. Piqué minimiza las palabras de Shakira, tranquilo o despreocupado. La comparación fue inevitable. Mientras él hablaba de cerrar capítulos, ella hablaba de haber tenido que callar durante años. El contraste era brutal. En Miami, Shakira no estaba viendo la televisión. Estaba en el estudio, descalza, con el pelo recogido de cualquier manera, frente a un micrófono. La música empezó a sonar, un ritmo suave, casi engañoso. Cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran. No pensaba en Piqué, pensaba en todo lo que había aprendido desde que dejó de pedir permiso para sentir. Horas después, sin anuncio previo, publicó una historia en redes. Fondo negro, letras blancas, una sola frase. La tranquilidad no siempre es paz, a veces es costumbre. Nada más, no mencionó nombres, no explicó nada, no hizo referencia directa a nadie. Fue suficiente. La frase se volvió viral en minutos. Capturas de pantalla, reposts, interpretaciones, psicólogos analizando el significado, fans celebrando lo que llamaban otra lección magistral. No ataca, decían, expone. Piqué vio la historia desde su coche. El teléfono le tembló en la mano, no de rabia, sino de algo peor, la sensación de estar quedándose atrás. Cada intento suyo de cerrar el tema lo mantenía vivo. Cada silencio de ella lo hacía más evidente. Está jugando mejor, admitió uno de sus amigos esa noche. No porque diga más, sino porque dice lo justo. Piqué no respondió. Mientras tanto, los medios comenzaron a cambiar el enfoque. Ya no se hablaba solo de una ruptura, se hablaba de dinámicas de poder, de cómo durante años la figura de Shakira había sido reducida a la pareja de, a pesar de su trayectoria, su influencia, su voz. Esto no va de una infidelidad, decía una periodista, va de una mujer que se cansó de adaptarse al silencio de otro. En una entrevista radial, alguien preguntó, ¿creen que Shakira busca humillar a Piqué? La respuesta fue contundente, no. Quien se siente humillado suele ser quien no soporta que el otro ya no lo necesite. Esa frase llegó a oídos de Shakira a través de un mensaje de una amiga. Ella sonrió, no por la herida ajena, sino por el reconocimiento propio.
Esa noche, volvió a recibir un mensaje. El mismo número. Esto se está yendo de las manos. Shakira escribió una respuesta. La leyó, la borró. Luego escribió otra. También la borró. Finalmente, no envió nada. Había aprendido algo esencial. No todo merece respuesta. No toda provocación necesita eco. En cambio, abrió su cuaderno. Escribió una línea más, tal vez una canción, tal vez solo una idea. A kilómetros de distancia, Piqué comprendía, poco a poco, que el problema ya no era lo que Shakira decía, sino lo que representaba. Una versión de ella misma que no había conocido, o que no había querido ver. Y el mundo, atento, empezaba a entender que aquella historia no iba a cerrarse con una disculpa o una frase calculada. Esto era otra cosa. Era el principio de una verdad más incómoda. Cuando una mujer deja de explicarse, muchos hombres se quedan sin discurso. Nadie sabía que Shakira iba a aparecer esa noche. El evento benéfico llevaba semanas anunciado. Una gala discreta, enfocada en educación infantil, con artistas, empresarios y figuras públicas. Nada fuera de lo común. Nada que prometiera titulares explosivos. Al menos, no hasta que ella cruzó la alfombra. No llevaba un vestido provocador. Tampoco uno diseñado para llamar la atención. Era negro, sobrio, elegante. El tipo de elección que no gritaba, pero obligaba a mirar. Cuando los fotógrafos se dieron cuenta de quién era, el murmullo se transformó en un ruido compacto, casi físico. Es Shakira. ¿Va a hablar? ¿Crees que le preguntarán por Piqué? Ella avanzó con serenidad. Sonrisa breve, saludos justos. No parecía alguien en guerra. Parecía alguien en control. Dentro del salón, las conversaciones se apagaron poco a poco. Su presencia tenía ese efecto extraño. Recordaba a todos que estaban frente a alguien que ya no necesitaba demostrar nada. Un periodista se acercó primero. Luego otro. Al final, era inevitable. Shakira, dijo una reportera, después de todo lo que se ha dicho esta semana. ¿Cómo te sientes? Ella se detuvo, miró a la periodista. No había cansancio en sus ojos. Había claridad. Me siento coherente, respondió. La palabra se propagó como pólvora. Coherente, no fuerte. No dolida, no vengativa, coherente. Durante la cena, Shakira habló de educación, de proyectos sociales, de la importancia de enseñar a los niños a expresar lo que sienten. Cada frase parecía tener una segunda lectura, aunque ella nunca la subrayara. A veces, dijo en la mesa principal, enseñamos a los niños a callar para no incomodar. Y luego, de adultos, no entendemos por qué les cuesta tanto hablar. Alguien bajó la mirada, alguien más tomó nota mentalmente. Nadie mencionó nombres, pero todos sabían de qué se hablaba. En Barcelona, Gerard Piqué veía fragmentos del evento desde su teléfono. Esta vez no apagó la pantalla. Observó, escuchó, analizó. No había ataques, no había reproches directos, y sin embargo, cada palabra de ella parecía desmontar, pieza por pieza, la imagen que él había construido durante años, la del hombre tranquilo, práctico, ajeno al drama. No está jugando al mismo juego, admitió uno de sus asesores. Y eso nos deja sin respuestas claras. El punto de quiebre llegó al final del evento. Un periodista, más joven, menos condicionado por las reglas no escritas, levantó la mano. Shakira, dijo, después de todo lo vivido, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? El silencio fue inmediato. Era la pregunta que todos evitaban. Porque implicaba responsabilidad, porque obligaba a mirarse sin filtros. Shakira no respondió de inmediato. Pensó, no en la cámara, no en el titular, pensó de verdad. Sí, dijo finalmente, me habría escuchado antes. Nada más, no explicó, no justificó, no señaló a nadie. La frase fue devastadora. En redes sociales, la reacción fue instantánea. Me habría escuchado antes. Shakira da la respuesta más honesta de su vida. No culpa a nadie, pero lo dice todo. Analistas coincidían. Ese comentario cambiaba el eje. Ya no se trataba de lo que Piqué había hecho o dejado de hacer.
Se trataba de algo más profundo, más incómodo. ¿Cuánto tiempo había tardado ella en priorizarse? Esa noche, Piqué recibió una llamada. No de un periodista, no de un socio, de alguien que lo conocía bien. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Le dijeron, la historia ya no gira en torno a ti. Piqué no respondió. Por primera vez, sintió que no estaba perdiendo una discusión pública, sino un lugar simbólico. Ya no era el centro del conflicto, ni siquiera el antagonista principal, era parte del pasado que ella estaba ordenando. En Miami, Shakira llegó a casa tarde. Se quitó los zapatos, caminó descalza, se sentó en el sofá en silencio. No sentía euforia, tampoco tristeza. Sentía algo nuevo. Alineación. Abrió su teléfono. Cientos de mensajes, apoyo, historias compartidas, mujeres agradeciéndole por poner palabras a sensaciones que ellas nunca habían sabido nombrar. Uno llamó su atención, no decía mucho. Nunca pensé que el silencio pesara tanto hasta que te escuché. Shakira cerró los ojos. Entendió entonces que lo que estaba ocurriendo iba más allá de una ruptura mediática. Se había convertido, sin buscarlo, en un punto de inflexión para muchas personas. Y eso era algo que ya no podía detenerse. Mientras tanto, en otro lugar, Gerard Piqué empezaba a aceptar una verdad incómoda. No había forma de ganar una batalla cuando la otra persona ya no estaba peleando. Y el mundo, expectante, intuía que lo más fuerte aún no se había dicho.